Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos reencontrándonos, espero que ustedes estén muy bien. Antes de pasar con este video para seguir con nuestra evolución del pensamiento económico, quería tomarme 5 segundos, no más que eso, para agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerles primero por ver estos videos, segundo por los me gusta, los comentarios, las suscripciones al canal, los comentarios que me han hecho en la encuesta, la verdad han sido muy buenos y veo que la mayoría le está llegando este contenido, que les ayuda para seguir las clases, así que bueno, simplemente esto, la verdad saber que lo que uno hace le llega al otro es súper gratificante, así que bueno, no me tomo más tiempo, agradecerles y los dejo ya con la clase de hoy. Hoy nos corresponde entonces hablar de las escuelas críticas al pensamiento clásico. Antes de mencionar cada una de ellas, vamos a comentar un poco cuál era la situación social. Las primeras décadas del siglo XIX dan cuenta de las condiciones paupérrimas de la vida en general, en términos generales, entre las elevadas tasas de desocupación, las condiciones laborales abusivas que venían dadas por largas jornadas sin descanso, condiciones insalubres, trabajo de niños, gestaron las condiciones necesarias para las primeras rebeliones de la clase obrera. Y de esta forma nació el movimiento sindical y el movimiento socialista. Encontraremos tres etapas del pensamiento socialista. La primera etapa la denominamos como el socialismo utópico, la segunda etapa como el socialismo científico y luego veremos al socialismo postmarxista. Nos concentraremos en la segunda etapa, el socialismo científico, que su principal exponente es Karl Marx, y por eso vamos a ver el socialismo marxista puntualmente. Bien, ¿a partir de cuándo podemos decir que empieza a tener injerencia el pensamiento de Marx? Bien, vamos a señalar como fecha de inicio 1848, que es el año de la publicación del Manifiesto Comunista. Si bien no es la obra económica más importante, la obra económica más importante es El Capital, eh, sí genera una gran influencia sobre el pensamiento de la época y sobre el pensamiento socialista y revolucionario en general. Así que esa va a ser la fecha de, de arranque, digamos, del pensamiento marxista. Y vamos a decir que se extendió hasta 1890. 1890 es cuando ya se difunde el pensamiento neoclásico de la mano de Alfred Marshall y puede refutar varias de las cuestiones que había citado Karl Marx en sus estudios que vamos a ver a continuación. ¿Y quiénes van a ser entonces los principales autores del pensamiento marxista? Bueno, obviamente el propio Karl Marx, que nace en 1818 y fallece en 1883, pero además va a tener un socio que es Friedrich Engels, que va a ser también quien financie buena parte de sus publicaciones. En forma conjunta, Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, casi a mediados del siglo XIX, que, como lo veíamos anteriormente, en el cual presentan la esencia de lo que van a desarrollar luego en su producción de los años siguientes. Marx, por su parte, en 1859 publica La crítica a la economía política, que contiene el germen de su principal obra económica, que es El Capital. El Capital es un libro de varios volúmenes, de 4 volúmenes. El primer volumen se publica en 1867 y es el único volumen que publica Marx. Luego queda a cargo de la publicación Engels, que publica el segundo y el tercer volumen en 1885 y 1894 respectivamente. Y el cuarto tomo, que es Teoría sobre la plusvalía, tal vez el aporte más significativo de la teoría marxista, queda sin publicar y se publica recién en 1904 un manuscrito preliminar que había hecho Karl Marx. Por lo tanto, este es el problema que se genera en torno al Capital, el tomo cuarto, que es, tal vez como les decía yo, el aporte más importante de la obra. Es una versión muy preliminar y que podríamos decir casi inconclusa del pensamiento marxista. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver los principales aportes del pensamiento marxista. Vamos a empezar con lo que se denomina el materialismo histórico.
El materialismo histórico tiene la naturaleza de ser una teoría particular sobre el mecanismo de acontecer histórico. Se parte de distinguir tres elementos que sirven para distinguir a toda sociedad, entre los cuales se establece un orden principal de causalidad. En primer lugar, lo que tenemos es lo que Marx denomina la base material de la sociedad. La misma revela el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el nivel de potencialidad que tiene una determinada economía. Luego, en segundo lugar, se consideran las formas de relación que se dan entre los individuos por motivo de participación en el proceso productivo. Básicamente lo que vamos a ver ahí son las relaciones sociales de producción. ¿Y de qué tipo pueden ser estas relaciones sociales de producción? De dos tipos. Relaciones de propiedad, cuando vemos la relación entre las personas y las cosas, y relaciones humanas, cuando vemos la relación entre las personas. Y en tercer lugar, tenemos lo que Marx denomina superestructura, que está compuesto por elementos del tipo institucional, jurídico, etc., que son intangibles pero están presentes en toda sociedad. Esta superestructura corresponde a una conciencia social determinada, incluyendo al Estado y la religión. La religión, en uno de los pasajes, Marx dice que es el opio de los pueblos, justamente porque mantiene adormecido, según su concepción, al proletariado de llevar a cabo la revolución. Y por otro lado, el Estado, para Marx, no es más que la cristalización del poder de la clase social dominante. Y justamente el Estado actúa en favor de los intereses de la clase dominante y en contra de los intereses general. Eso va a ser el Estado para Marx. Marx va a estar influenciado por muchos pensamientos de la época, entre ellos voy a destacar, por ejemplo, a Darwin, con su libro El origen de las especies por la evolución natural, en donde Marx cree encontrar una forma natural de explicar la lucha de clases. Y por otro lado, va a estar influenciado también por Hegel y su método dialéctico. Entonces, a partir de aquí surge lo que denomina materialismo dialéctico. Primero vamos a ver qué es la dialéctica. El método dialéctico postula un modo de conocimiento que se estructura a partir de distinguir la operación de una fuerza originaria, que vamos a denominar la tesis, con respecto a la cual se desarrolla una fuerza contraria o en contradicción, que es la antítesis, y de las cuales resulta una nueva fuerza superadora, que es la síntesis, que a su vez adquiere la naturaleza de una nueva tesis en una instancia posterior. Para Marx, justamente la armonía, el equilibrio, es un punto entre dos contradicciones, y utiliza justamente la dialéctica para explicar la evolución de la historia. Y lo voy a explicar más o menos de la siguiente forma. En la antigüedad tenemos dos fuerzas en contradicción, tenemos esta lucha de clases entre los esclavos y los amos. Cuando se resuelve esta puja, pasamos a un nuevo estadio social que en este caso va a ser la Edad Media. En la Edad Media nuevamente tenemos la puja entre dos fuerzas contrapuestas, que son los siervos y el señor feudal. Y nuevamente, cuando se resuelve esta disputa de lucha de clases, pasamos a un nuevo estadio social que Marx denomina el capitalismo, en donde nuevamente vamos a tener dos fuerzas contrapuestas, el proletariado y los capitalistas. Cuando se resuelva esto, decía Marx, vamos a pasar a un nuevo estado de la sociedad, que va a ser el socialismo, en donde de nuevo vamos a tener estas dos mismas fuerzas contrapuestas, a los capitalistas y a los proletariados, pero en este caso va a ser la dictadura del proletariado. El proletariado va a ser el que tenga el control. Y esto nuevamente va a evolucionar a una última fase que era lo que Marx denominaba el comunismo, que es un estadio social donde no hay Estado ni hay clases, justamente porque el Estado va a ser la cristalización del poder de una clase sobre otra. Como no va a haber clases sociales ni nadie que domine a nadie, por lo tanto no iba a haber Estado en el comunismo. Vemos entonces cómo la concepción de lucha de clases atraviesa todo el pensamiento del marxismo. Bien,
Vamos pues a la teoría del valor. El valor para Marx, al igual que para los clásicos, viene dado por el trabajo. Al observar lo que sucedía en la realidad, encontró que al trabajador se le pagaba un salario de subsistencia, tal y como había planteado David Ricardo. Si no se acuerdan de esto, por favor vean el video anterior. Entonces, distinguió el valor de la fuerza del trabajo en dos. Por un lado, el trabajo socialmente necesario, que era el que generaba un salario de subsistencia. Y además de esto, la segunda parte era una cantidad por encima de este trabajo socialmente necesario, que lo llamaría plusvalía, de la cual se apropiaba el capitalista por contratar al trabajador. Expliquémoslo un poquito mejor. El capitalista contrataba al empleado al precio de mercado. El precio de mercado era, decía Marx en sus escritos, 3 chelines, que era el nivel de subsistencia. Entonces contrataba al trabajador para que trabaje 12 horas. Lo que dice Marx es que en 6 horas ese trabajador generaba bienes que iban a dar una ganancia por un valor de 3 chelines, es decir, lo que le tenía que pagar al trabajador. Sin embargo, el trabajador estaba en esa planta durante 12 horas y por lo tanto todo lo que trabajaba después de esas 6 primeras horas se lo apropiaba el capitalista y era lo que se denominaba plusvalía. Justamente en este ejemplo muy sencillo, 3 chelines era el salario de subsistencia, era lo que se le pagaba al trabajador y era lo que se producía en 6 horas. Por lo tanto, el trabajador se llevaba 3 chelines, pero al mismo tiempo el capitalista se llevaba 3 chelines de la plusvalía del trabajador. ¿Y por qué el capitalista le podía pagar 3 chelines al trabajador? Bueno, por la existencia de lo que Marx denomina el ejército de reserva. ¿Qué es el ejército de reserva? El ejército de reserva es la gran cantidad de desocupados que hay en esta economía. Como hay una gran cantidad de desocupados, los trabajadores no pueden presionar para elevar su salario. ¿Por qué? Porque el capitalista lo que hace es echarlo y contratar a cualquier otro que quiera tomar ese trabajo por 3 chelines. Entonces, de esta forma se aseguran de mantener los salarios a nivel de subsistencia y el capitalista se aseguraba justamente de obtener esta plusvalía. Precisamente, de acuerdo a Marx, la esencia del capitalismo es, pues, la existencia de la plusvalía. Sin ella, dicho sistema no podría existir. Y en consecuencia, se puede decir que el capitalismo consiste en la explotación de una clase sobre otra, es decir, de los capitalistas sobre los proletarios. Sin embargo, y esto es importante, Marx distingue con claridad entre la plusvalía y el beneficio. Es decir, que no considera que todo beneficio que obtenga el capitalista esté mal. No, hay una parte que es lógica que obtenga el capitalista. Lo que no está bien es apropiarse de la plusvalía, dice Marx. Y entonces distingue al capital en dos partes. Una de ellas destinada a la adquisición de útiles y materias primas, que es el capital constante, y la otra destinada a la compra de fuerza de trabajo, que es el capital variable. ¿Cuál era el beneficio que decía Marx que estaba mal? Justamente era el que estaba relacionado al beneficio obtenido con el capital variable, es decir, con la fuerza de trabajo, lo que denomina plusvalía. El otro beneficio que se obtiene por el capital constante es un beneficio lógico y aceptable para el capitalista, dice Marx. Y como a largo plazo Marx veía que la tasa de beneficio disminuye, ya que a medida que se desarrolla el capitalismo se produce un aumento de la cantidad total de capital necesario para poder competir y el nivel de competencia cada vez es superior, la única forma de subsistir es que la tasa de plusvalía aumente. Por lo tanto, creciendo la explotación sobre la clase trabajadora. De esta forma, Marx suponía que la revolución era inevitable, no se podía seguir oprimiendo al proletariado. Justamente para Marx, mientras mayor nivel de desarrollo tenía una economía, mayor iba a ser su tasa de plusvalía y por lo tanto más inminente iba a ser la revolución del proletariado.
Esto no terminó pasando porque las revoluciones de índole socialista, comunista, terminaron pasando en las sociedades menos desarrolladas de la época. Y además todas estas revoluciones quedaron en el estadio socialista, es decir, en la dictadura del proletariado. Fíjense que todas tienen una fuerte injerencia estatal. ¿Y qué es el Estado para Marx? Y con esto vamos cerrando. El Estado para Marx es la presencia de una lucha de clases y del dominio de una sobre otra. Recuerden que decíamos que el Estado es la cristalización del poder de una clase por sobre otra, porque actúa a favor de los intereses de una clase en detrimento del interés general. En el estadio comunista el Estado no debía existir. Bien, y como les decía yo, en el Capital se desarrolla sobre dos conceptos claves, pilares a través de todo el pensamiento marxista, que es la lucha de clases y la plusvalía, justamente para explicar la explotación en el sistema capitalista. Bien, ¿de dónde vamos a leer este tema? Una fuente fundamental que es el apunte de cátedra de las páginas 13 a la 17, que vendría a ser el punto 8. Bien, y con eso cerramos los contenidos por el día de hoy. Obviamente, abarcar todo el pensamiento marxista en un video de no más de media hora es un proceso complejo, así que si quedó alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, obviamente me preguntan, me escriben, no hay ningún tipo de problema, a disposición para lo que necesiten. Y comentarle un par de cositas más. La primera de ellas, sigo dejando abierta la encuesta, la verdad, cosas súper interesantes están aportando. Así que bueno, si no la respondieron aún, háganlo, no les toma más de 5 minutos. Otra cuestión importante para los alumnos de mi comisión, estoy organizando la reunión del viernes, lo más probable es que nos movemos a otra plataforma que es Jitsi. Así que bueno, igualmente se lo voy a avisar con el debido tiempo. Y también seguimos corrigiendo las actividades prácticas. Yo supongo que mañana o pasado ya deberían estar todas corregidas. Las voy a estar subiendo en comunidades para que las puedan ver. Ah, y no les había comentado en el video anterior, pero se los puse también en la descripción. También les voy a dejar el video del canal Encuentro que les había comentado. Hay un video especial para Marx que también sirve para complementar. Bueno, simplemente esto. Nos vemos mañana.